primeramente sanas mi corazón, porque si tenemos el corazón sano, nuestro cuerpo también será sano, Padre, y nuestra mente, porque en el corazón están nuestras emociones, Señor. Dependen muchas cosas. A veces nuestro Señor, por la hermana María, por la hermana Clemencia, por todos los que en este momento no sé quién están enfermos, pero tú sí sabes, Padre, tú sí sabes. Por eso, Señor, rodéalo, Señor, de tu amor y tu misericordia, porque si no pedimos misericordia a ti, ¿a quién se la vamos a pedir? ¿Al médico? ¿A las personas que nos rodean? No, es a ti que ocupa el primer lugar en nuestras vidas, Señor Jesús. Bendito eres, alabado eres. Te entregamos nuestras vidas en esta noche, Señor. Yo sé que esa palabra que está en este instante, que tú la tienes ya preparada de hace días y nada más que viene a hablar de nuestro corazón, Señor. Qué coherencia hay, Señor, qué perfección hay en ti, Padre, que nos prepara primeramente nuestro corazón para que esa palabra penetre, Señor, y haga huella ahí, Padre. Gracias te doy, Padre, por esta noche, Señor, gracias te doy. Oro también por todos los jóvenes, Señor, porque a veces ellos son también indiferentes, Señor. A veces hacemos todo por religiosidad, por ser religiosos, pero no queremos, tú no quieres que seamos religiosos, tú lo que quieres es que seamos, Señor, entendidos en las cosas tuyas, Padre. No queremos más ser como antes, Señor. Gracias, Señor Jesús, en esta noche te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos y te damos la honra, la gloria por los siglos de los siglos, Señor Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a entrar a la palabra de Dios en Proverbios 4:23. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Proverbios 4, en el versículo 23. Amén. Dice: sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él emana la vida. A partir de ti, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus tienes delante. Estima y todos tus caminos sean perfectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. El Señor dice que debemos apartarnos de toda la perversidad que hay en nuestro corazón y que estemos delante mirando hacia el frente, hacia Él. Entramos en la alabanza. Podamos estar en la casa del Señor, poder honrar su nombre, poder bendecir su nombre como hermanos, como familia, y poder bendecirle y honrarle. Sean todos bienvenidos en esta noche. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias en esta noche por tu presencia, por tu amor, por tu bondad. Gracias por estos tiempos, Señor Dios mío, que nos permites estar ante ti, Señor, una vez más, que nos permites entrar en esa comunión contigo, mi Dios. Es un privilegio estar en tu casa un día más. Es un privilegio, Señor, poder honrarte, poder derramar nuestros corazones delante de ti. Es un privilegio, Señor, que tú nos hayas dado vida en este día para bendecirte, para honrarte, para levantar tu nombre, para seguir creyendo, Señor, que tenemos un Dios grande, poderoso, fuerte y temible, que cuida de nosotros, que nos alienta, que nos da vida, que nos da fuerza para seguir adelante. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por cada vida, gracias por cada familia. Gracias por sanarnos, gracias por levantarnos. Gracias por vivificarnos a través de tu palabra, Señor. Gracias por saciarnos cada momento y cada instante, Padre. Y gracias por suplir nuestras necesidades de acuerdo y conforme a tu voluntad. Le damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a cantarle, vamos a adorarle, vamos a exaltar su nombre porque Él es bueno, porque Él es grande, porque Él es poderoso.
Prepara nuestros corazones en esta noche. Permítenos honrar tu nombre como tú te lo mereces. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia y gracias por tu bondad. Dios hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A ti, solo a ti te adoramos. Exaltamos tu nombre por tu grandeza, por tu poder y por tu bondad, mi Señor. Dígale con nosotros, y el Dios Que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. dígale, tú eres Jesús. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él es salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios del pecado, y Rey, te adoramos. Y a ti te damos toda la gloria y toda la honra. A Él sea la gloria. Dígaselo en esta noche. El poder, todo es de Él y para Él. Dígaselo con todo el corazón en esta noche. Recibe la honra en esta noche. Que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Solo a ti te adoramos en esta noche. Y te damos el honor y la gloria que tú mereces, mi Señor. Gracias por tu presencia y gracias por tu amor, Señor. Tú eres poderoso, tú eres santo, tú eres digno de toda la adoración, de toda la exaltación, mi Señor.
Y sabemos que estás aquí en medio de nosotros, estás en medio de la alabanza de tu pueblo. Y preparas nuestros corazones cada día para que podamos honrar tu nombre. Y nos preparas, Señor, para esos tiempos gloriosos en tu presencia. Porque allí podemos descansar, allí podemos verte obrar, Señor. Allí podemos ver nuestra sanidad, nuestra santidad y el amor que nos has dado. Es en tu presencia que encontramos paz, encontramos seguridad y encontramos descanso. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Paséate en esta noche. Haz como tú quieras hacer en esta noche, Espíritu Santo de Dios. Pero que no salgamos igual como llegamos a este lugar. Que seamos saciados por tu amor, saciados por tu perdón, saciados por tu gracia, por tu grandeza, por tu poder. Te invito a que levante su corazón, que le diga con sus labios lo que usted trajo en esta noche para Él, y que podamos juntos ser quebrantados delante de su presencia. Gracias, Señor, porque todo lo haces nuevo, mi Dios, y traes paz y seguridad en tu presencia, mi Dios. Recibe la gloria y recibe la honra, mi Señor. Oh corazón, encuentra valor. Recuerda los días de sus maravillas y presta atención. Él es Emmanuel, siempre ha estado aquí. No olvides su pacto, descansa en su abrazo y vuelve a decir: Dios fiel hasta el final. Tú nunca fallarás en la tempestad. Sé que sigues siendo fiel.
adoramos. y por la eternidad. Honramos en esta noche, mi Señor. Tú nunca Y te damos gracias por tu presencia y tu amor. Bendito seas por siempre y para siempre, mi Señor. El que sigue siendo Mi buen Dios, te damos a ti toda la alabanza. Señor, hoy venimos delante de tu presencia. Señor, y te pedimos que te glorifiques en nuestras vidas, Señor. Que seas tú quien nos direccione, quien nos hable, bendito Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por aquellos que han presentado algún quebranto de salud, Señor. Levántalos de una manera muy especial, Señor. Fortalece sus vidas. Padre, a ti te damos toda la exaltación, mi buen Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, mi hermano. Mis hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. Salude a otra persona que tenga por ahí cerquita o lejos. Bueno, como usted lo pueda, pero no se quede sin saludar a nadie, por favor. No se quede sin saludar a nadie. Me alegra mucho verles en la casa del Señor, en plena mitad de semana. Bueno, mis hermanos que están allí en la transmisión, un abrazo, mi hermano Friana, nuestra hermana María allí en Pacho, el hermano Irenar con su recuperación de su cirugía, nuestra hermana Laura, el Señor les bendiga. La hermana Ana María, el Señor le bendiga. Bueno, y todas las personas que están allí a través de la transmisión. Bueno, mi hermano, vamos a ir a la palabra del Señor. Por favor, vaya a Hechos en el capítulo 7. Hijita, ¿me haces un favor acá? Hechos en el capítulo 7. Ya estamos allí. Hechos en el capítulo 7. Desde el versículo 17, usted va a seguir la lectura. Yo voy a estar leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Y usted, por favor, va atento, va siguiendo la lectura ahí. Dice la Escritura: pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había confirmado a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto, hasta que surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José. Este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no vivieran. Verso 20. Fue por este tiempo que Moisés nació. Era hermoso a la vista de Dios y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y en ¿qué más? Y en obras. Esta versión dice y en hechos. Le he titulado el mensaje en esta noche: el Egipto del corazón. ¿El qué? Y para poder entender, pues mi hermano, tenemos que entender 2 cosas particularmente. Uno, en el contexto en el que se está refiriendo esta palabra específicamente. ¿En qué contexto estamos hablando? Estamos hablando dentro del discurso de Esteban, donde Esteban fue convocado por todos los líderes religiosos y allí fue maltratado porque fue abordado con una cantidad de preguntas, y él en un discurso muy organizado, pero hablando por parte del Espíritu Santo, él lleno del Espíritu Santo, los exhorta y los confronta. Y él les dice: es que nosotros tenemos a un Dios de movimientos, un Dios vivo y no un Dios de monumentos. Dios no necesariamente está en el templo allí donde ustedes todo el tiempo corren. Y esa es la primera parte. Tenemos que verlo en ese contexto donde Esteban está allí en medio de todos estos líderes religiosos. Esa es la primera parte. Pero para poder entender la otra parte,
pues tendríamos que referirnos al Antiguo Testamento, específicamente a donde se habla acerca de Egipto. Y tendríamos que empezar a entender qué es lo que significa Egipto en la Biblia, para no hacerlo largo y para no extendernos, pero usted lo puede encontrar en todo Éxodo, lo puede leer esta noche desde el capítulo 1 en adelante, va hasta el capítulo 33 sin ningún problema. Algunos dirán, pastor, y no duermo, pues dedícase a leer Éxodo en esta noche, para que pueda entender. Pero mi hermano, para hacerlo corto y usted me pueda entender, ¿qué significa Egipto en la Biblia? Es todo lo que tenía que ver antes de conocer a Jesús. Todo lo que tenía que ver con nuestra vida antes de Jesús. Nuestra vida de pecado, nuestra vida de soledad sin Dios, nuestra vida apartada del Señor, pero sobre todo algo particular, y es nuestra vida totalmente llena de pecado. Ahora, cuando usted empieza a entender esas cosas, y usted mira el título, El Egipto del corazón, pues mi hermano, vaya reflexionando y vaya pensando hacia dónde lo va a aterrizar este título. La hermana Luz María empezó orando de una manera muy bonita. De hecho, nos hizo reír hoy. Y fue algo bien especial. Dijo, bueno, oremos hoy por nuestro corazón. Siempre oramos por las familias, por una cosa o la otra. Oremos por nosotros mismos, por nuestro corazón, que pase algo en realidad. Ahora, mi hermano, usted ya tiene dos cosas claras. El contexto de lo que tiene que ver con el discurso de Esteban, el contexto con lo que tiene que ver con Egipto. Y ahora vamos a ir mirando la palabra paso a paso, mi hermano. Esteban ahora lo que hace, después de esta confrontación que le había dado a los líderes religiosos, y donde les había puesto un ejemplo sobre Abraham y sobre quién más, a ver quién recuerda, el domingo pasado, el mensaje pasado, ¿sobre quién? Sobre José. ¿Recuerdan? Váyanse ubicando, no se pierdan. Ahora, ¿qué es lo que hace? Él no para ahí, acuérdense que no hemos parado, sino que sigue todo el discurso allí, y dentro de eso, lo que hace ahora Esteban es que les chuza un poquito más. Hasta aquí los traía molestos, pero aquí haga de cuenta que coge un bisturí y en realidad lo que va a hacer es hacer una pequeña incisión, bien grandota ahí, no pequeña sino bien grande, para mostrarles algo. Y es para mostrarles a ellos que Israel salió de Egipto, pero Egipto nunca salió de Israel, que son dos cosas bien diferentes. Vuelvo y se lo repito, que Israel salió de Egipto, todo el pueblo salió de allí, pero en sus corazones todavía estaba Egipto. El problema del Sanedrín, mi hermano, y el problema de mucha gente, no es que les falte Biblia, es que les sobra mundo. El problema no es que le falte Biblia, dígale que está a su lado, el problema no es que le falte Biblia. Ahora sí dígaselo otra vez, le sobra mundo. ¿Se acuerdan el ejemplo que les puse del florerito acá lleno de cosas y que para poder llenarlo de otra nos tocaba empezar a sacarle? Pues a ese corazón que está lleno de mundo y de tanta cosa, pues tenemos que empezar a sacarle. Y eso es lo que empieza a exhortarlos, continúa exhortándolos Esteban y diciéndole, mis apreciados Sanedrín, todos los líderes religiosos en pleno acá, ustedes no es que le falte la escritura, ustedes se la saben, ustedes la escriben, ustedes están llenos de mundo. Y eso los iba a lastimar muchísimo más. Y mire lo que dice el versículo 17, ahí en su Biblia se lo leo, ya lo leímos de una versión acá. Dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, que Dios había jurado ¿a qué? Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Y era el mismo ejemplo que estaba poniendo Esteban en un paralelo para que entendiera que Pedro, los discípulos y los servidores se habían levantado y que así como en Egipto la multitud crecía, ahora por causa del Espíritu Santo la multitud también estaba ¿qué? Creciendo. Entonces dése cuenta de algo, y es que Esteban, varón lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio, hace uso de esa sabiduría para contestarles y para molestar un poquito más al Sanedrín. Y dése cuenta que no les contesta con argumentos de Esteban, con argumentos humanos, sino que él les contesta con argumentos de la Escritura, con algo que a ellos los iba a molestar un poco más. Habla acerca de la promesa,
que iba a empezar a crecer. ¿Qué le había dicho el Señor a Abraham? Que toda su descendencia iba ¿qué? A multiplicarse, iba a crecer. Mire el verso 18. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a quién, a José, y vimos el mensaje pasado de qué se trataba. Verso 19. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiese a la muerte a sus hijos para que ¿qué? ¿Qué les estaba diciendo Esteban? ¿Ustedes recuerdan allá en Éxodo, en el libro de Éxodo, cómo fue toda la destrucción? Que se levantó uno para matar todos los niños con un solo propósito, que la generación no se siguiera multiplicando. Ahora, Sanedrín, entiendan entre líneas que ustedes están haciendo lo mismo. La iglesia se está multiplicando, Pedro estaba predicando, Juan está predicando. Ahora ustedes me están abordando a mí que por qué predico también, siendo un simple servidor a las mesas. No se preocupe, esto va a seguir multiplicándose. Aunque ustedes quieran hacer lo mismo y quieran repetir la historia, que quieran matarnos a todos. Verso 19. 20, perdón. ¿Qué dice la escritura? En aquel mismo tiempo, ¿nació quién? Moisés. Ahora, pare ahí un segundo. ¿A quién les había nombrado antes? Les nombró a Abraham, les nombró ¿a quién? A José, y ahora se les mete un poquito más. Por eso se acuerdan que les dije en la introducción, que es como si fuera a coger un bisturí para chuzarles un poco más allá. Pues ahora les nombra a Moisés. Tocarles a Abraham, eso era terrible porque lo consideraban el padre de la fe. Tocarles a José con la integridad que tenía y cómo sustentó a toda su familia, pues era otra cosa diferente. Ahora meterse con Moisés, que tenía acceso directo a la presencia del Señor, eso era otra historia. ¿Y qué les habla? En aquel mismo tiempo, ¿nació quién? Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de quién, del faraón, le recogió y le crió como a hijo suyo, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras. Dese cuenta de todo el recorrido que hasta aquí viene diciéndoles. Y algunos podrían llegar a pensar, bueno, ¿y Esteban por qué no se los quitó más rápido de encima y por qué alargó tanto el discurso? Mi hermano, para enseñarnos una cosa, es que Dios no vive de afanes. ¿Cuántos dicen amén? Dios no tiene afán, y cuando tiene un propósito, Él se va a tomar su tiempo para hacer las cosas. Mi hermano, dígale que está a su lado, deje el afán. ¿Cuál es el afán de que Dios actúe en nuestras vidas? ¿Cuál es el afán de que Dios intervenga en nuestras vidas? Dejemos que Dios haga como Él quiera que haga en su momento y de acuerdo a la soberanía que Él tiene, como quiera trabajar en nosotros. A veces nos afanamos y no hemos entendido lo que el mismo Señor Jesús enseñó, que cada día tiene su propio qué. Y a veces vivimos afanados por el otro día. Mire, hoy es miércoles y algunos ya están afanados por el almuerzo del sábado, por el almuerzo del domingo. Mi hermano, ¿y si no llega hasta allá? ¿Y el Señor los llama a cuentas antes? ¿O sucede otra cosa? Mi hermano, tenemos que dejar el afán. Y dése cuenta de algo, y es que el crecimiento ocurrió bajo la opresión de alguien, y dice la escritura, de otro rey que se levantó, que no sabía nada de José. Distinto hubiese sido que si hubiera levantado otro rey y dice, no, es que yo conozco cómo es la trayectoria de José, yo sé cómo fue el trato con él, no se preocupe, ahora que vamos a empezar otra vez, no, ya sé cómo es la cosa. Se levantó otro que no tenía ni idea. La bendición, mi hermano, de Dios, entienda que no siempre es la ausencia de problemas. A veces pensamos que el estar bendecidos es igual a no tener ningún conflicto ni ninguna situación difícil. Y lo que a veces no entendemos es que si estamos pasando un problema, pasando por una crisis, pasando por una situación, es donde Dios está obrando y es donde Dios está interviniendo. Es allí, mi hermano. Si usted no tuviera problemas en las finanzas, le pongo este ejemplo, pues usted estaría disfrutando en el mundo, pues, de las buenas finanzas con las que usted tendría. Hay algo que usted lo lleva al Señor
y es pedirle al Señor para que el Señor le restaure esas finanzas y que el Señor le ha provisto y el Señor le ha dado. Y algunos dirán, pastor, pero es que debo no sé cuántos millones, ¿cómo me gustaría que el Señor intervenga y me las pague? Yo le pregunto, ¿el Señor no le ha dado mensualmente para que las pague? El Señor ha estado interviniendo en cada uno de los problemas, lo que pasa es que no nos damos cuenta. Estamos enfermos y a veces queremos que el Señor nos sane, pero lo que no vemos es que día a día el Señor está interviniendo, dándonos fortaleza, ayudándonos, permitiendo que el médico intervenga. Dios es el que está interviniendo allí. A veces que pensamos que las enfermedades, mi hermano, y empezamos a echarle la culpa al diablo. Gracias, mi hermano. Pero no es de esa manera. Dios permite absolutamente todo. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces Dios lo que está es probando nuestro carácter y ayudándonos en esa prueba y en esa situación, en esa enfermedad. El Señor no nos dijo, vaya y dedíquese a comer hamburguesa con papitas todo el tiempo. ¿Sí o no? Métale el panecito parejo. Cada quien se busca sus males, ahora nos toca solucionarlos y queremos que Dios intervenga en algo que nosotros mismos hicimos mal. Mi hermano, la bendición de Dios no siempre es ausencia de problemas. Dese cuenta de todos los problemas en los que estaba Esteban y ahora lo estaba chuzando un poquito más. Y uno diría, Esteban se está metiendo más en la boca, luego este man se va a hacer matar. Dios estaba ahí, el Espíritu Santo estaba en Esteban y era el que estaba obrando en medio de esa situación. Ahora, entendamos algo, y es que Esteban lleva todo este discurso muy centrado en Jesucristo. Y les estaba diciendo es que Jesús vino en su tiempo, no en el momento que ustedes quisieran o algo. Ellos anhelaban el Salvador, querían el Salvador y lo tenían ahí. Ya había resucitado, había partido al cielo y todavía no la creían. Habían muchos que todavía no creían eso, mi hermano. Y nos damos cuenta de algo más, y es de ver un pueblo lleno de idolatría. Vuelve y lee el versículo 17 un momento. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo ¿qué hizo? ¿Recuerdan qué pasó con Pedro? ¿Y qué pasó con la iglesia? ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Cuál fue el primer problema que tuvo la iglesia? El problema de las viudas. Tuvieron problemas también, pero si uno mira el problema, en realidad no fueron las viudas. Y yo se lo expliqué en su momento. ¿El problema cuál fue? El crecimiento de la iglesia. Mi hermano, hoy en día la gente que quiere que el crecimiento pase de una manera rápida. Muchos quieren ver las iglesias llenas de marketing, ubicando buenas campañas publicitarias, organizando una cantidad de cosas y metiendo gente sin importar que se haya convertido o no. Lo importante es tener la iglesia llena, el auditorio, tenerlo totalmente lleno. Y listo, solucionado. Pero a nivel personal pasa algo. Y es que la gente quiere el crecimiento de la misma manera. Quiere un crecimiento rápido. Para que me lo pueda entender, la gente hoy en día sabe qué quiere de la iglesia, que sea una iglesia microondas. Entra un ratico aquí en el fuego y sale y ya está convertido, tiene todos sus problemas arreglados en las finanzas, en lo emocional, en lo sentimental, todo está en orden. Hoy en día los creyentes, la iglesia moderna, mi hermano, no sabe esperar en Dios. No ha entendido que todavía Dios es el soberano y que Dios hace como Él quiere y en el tiempo que Él quiere. Mi hermano, dígale que está solo otra vez, deje el afán. El crecimiento que nos va dando Dios es paso a paso. Es paso a paso. Algunos dirán, pastor, a mí cómo me gustaría predicar como usted, cómo me gustaría predicar como la pastora. Mi hermano, si usted se sienta y habla conmigo, me invita a un chocolate, digan amén, yo le comparto. ¿Cuántos años nos ha tomado esto? ¿Cuántas experiencias nos ha tomado esto? ¿Cuánto estudio? ¿Cuántas noches
pasando derecho, leyendo, estudiando, haciendo trabajos para presentar, aprendiendo, mi hermano, y no hemos terminado, porque traer un mensaje implica todavía que toca estudiar, que toca trasnochar, que toca leer, que toca hacer por acá. Y muchos quieren ya de una, llegaron a la iglesia, yo ya quiero ser el pastor, uy, está bonito ese púlpito, yo quiero estar allá. Mano, despacio, dígale que está a su lado, despacio. No podemos llegar a pensar que la iglesia es una iglesia microondas, que todo es rapidito. Tenga paciencia cuando invite a un hermano, a otra persona y que llegue a la iglesia y usted ya la quiere ver, mejor dicho, discipulada, bautizada, convertida, mejor dicho, de todo rápido y dando fruto y andándole, predicando y trayendo a otros. No, espere, es en el tiempo del Señor. Versículo 23. ¿Está allí conmigo? ¿Qué dice la Escritura? Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos y los hijos de Israel. ¿Qué más dice la Escritura? Y al ver uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido. Diga, y es que Moisés estaba en problemas. Eso es lo que estaba diciendo Esteban. Ahora Esteban ya había hablado de Abraham, había hablado de José, ahora estaba hablando de ¿quién? De Moisés. Vuelvo y le repito, que tenía acceso directo a la presencia del Señor, y que para el Sanedrín que le tocaran a Moisés, ese era otro problema. Era parejito que le tocara ¿qué? El templo. Acuérdese que el Sanedrín habían dos cosas que los tenía enojados en el momento y lo habían dicho. ¿Por qué? Y que inventaron cosas de que Esteban había hablado del templo y de la ley. Ya les habló del templo y los molestó con eso, diciendo que Dios era un Dios vivo y que no estaba ya metido en cuatro paredes, que Él estaba lleno del Espíritu Santo y el Señor iba con Él a donde fuera, y eso les molestó. Ahora los estaba molestando con la ley, porque Moisés representaba ¿qué? La ley. 40 años es lo primero que habla allí de Moisés, ¿cierto? Y es que si nosotros miramos la vida de Moisés rápidamente, podríamos dividir la vida de Moisés en tres partes. Primero, los 40 años que corresponden a su nacimiento y la vida en la corte del faraón. Fueron los 40 años, los primeros 40 años, donde una misma hija del faraón fue la que lo cuidó y lo crió, ¿no? Dice la Escritura. Mire qué ironía, ¿no? La segunda parte, que fueron otros 40 años de su exilio en Madián, de lo que habla el versículo allí. Y uno diría, pastor, ¿de qué se refiere eso? Ya ahorita le voy a contar por qué fue que se apartó para allá. Y la tercera, mi hermano, todo lo que tuvo que ver con el éxodo y los años de peregrinaje de Israel en el desierto. Dios es muy bueno. Ahora, Moisés, como libertador, dice la Escritura, viene a los hermanos y empiezan a suceder cosas que los hermanos mismos lo rechazaron. Mire, siga leyendo conmigo. ¿En qué versículo íbamos? 25. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido que así. Verso 26, ¿qué dice? Y al día siguiente se presentó unos de ellos que reñían, y los ponía en paz diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Moisés, el Señor lo había levantado, tenía acceso directo a la presencia del Señor, dirigía un pueblo, pero en dirigir el pueblo
cometió cosas que no debió haber hecho. Vaya por favor a Éxodo en el capítulo 2 un momento, para que usted me pueda entender. Cuando llegue allí me dice amén. Le aseguro que ese texto está en la Biblia. Éxodo capítulo 2. ¿Está allí? Lea conmigo desde el verso 11. En aquellos días sucedió, que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Verso 12. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, ¿qué hizo Moisés? Mató al egipcio. ¿Y qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Lo mató y lo escondió en la arena. Ahora, si uno pensaría, ¿estaba haciendo algo malo? ¿Estaba defendiendo a uno de sus hermanos? Lo que pasa es que el genio le ganó un poquito y en vez de corregirlo lo mató. ¿Qué más sigue diciendo el verso 13? Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Vuelva al contexto allí de Hechos. Ahora usted ve a Esteban hablándole al Sanedrín y le menciona la historia de Moisés. Pero dése cuenta de algo muy sabio que hace Esteban, y es que no le nombra solamente todas las virtudes que tenía Moisés, sino que le nombra también algo que Moisés había cometido por defender a alguien y que no le importó las consecuencias que hubieran venido. Pero dése cuenta de algo bien particular, y es que Moisés fue rechazado igual que Jesús. No lo quisieron. Moisés estaba tratando de traer ¿qué? Salvación a esa persona, a ese hebreo, tratando de guardarlo, tratando de cuidarlo. Jesús, ¿qué fue lo que hizo todo el tiempo? Traer salvación. Y tanto a Moisés como a Jesús lo rechazaron. Mi hermano, el mensaje de Esteban fue muy claro aquí para que usted me lo entienda. Y es que les dijo: ustedes han rechazado a Jesús, quien era como Moisés. Pero no solo eso, sino entiendan que Jesús era aún más grande que Moisés. Y aún así, ustedes no lo quieren reconocer. Hoy en día, mi hermano, la iglesia está llena de personas que quieren un Salvador. Todo el mundo quiere un Salvador, pero aborrecen verdaderamente al que quiere gobernar sus vidas. La gente hoy en día no quiere hacer caso. La gente hoy en día no quiere obedecer. Se ufanan de decir que son cristianos, que vienen a la iglesia, que leen la Biblia, que oran, pero no le quieren obedecer al Señor. En estos días hablábamos con mi esposa y hablábamos de eso, que hoy en día tenemos muchos cristianos en la iglesia en general. No estoy hablando solamente de esta iglesia, sino en la iglesia en general. Hay muchos creyentes. Usted ve los famosos, personas por aquí, personas por allá. Usted va en el bus y escucha hablando de personas que hablan de Cristo. Va a otra persona, conocen de Cristo. Por todo lado hay un movimiento especial que hablan de Cristo, pero lo volvieron una moda y no quieren obedecer a la palabra. Entonces es una generación que se está levantando, que habla de Cristo pero no conoce su palabra. Y si no conoce la palabra, es una generación en peligro, porque no sabe qué tiene que obedecer. ¿Sabe a qué le está obedeciendo esta generación? A lo que dice el pastor, a lo que dice mi líder, a lo que dice mi misión, a lo que dice esto, pero lejos totalmente de la palabra.
Dígale al que está a su lado, qué peligro. Mire, hoy sabe que el cristiano, la iglesia, quiere que le perdone los pecados, que le perdone las deudas, que le ayude y que le solucione todos los problemas. Pero Jesús, por favor, ayúdame y solucioname todo, pero por favor, por nada me vas a mandar a hacer algo, porque no te voy a hacer caso. No me interesa hacerle caso a Jesús. Muchos piensan de la manera, el evangelio es bonito, el evangelio es muy bueno, es una bendición grande, hasta que Jesús no me diga que tengo que hacer esto. Mi hermano, qué bonito es hablar de la palabra, qué bonito es conocer de la palabra, pero qué difícil es obedecer lo que el Señor nos habla a través de su palabra. Usted puede estar lleno de Biblia, muy lleno de Biblia, pero si no la obedece, no está haciendo nada en su vida. Mire, piense por un momento cuántas veces el Señor le ha hablado y usted no ha obedecido a algo. ¿En cuántas ocasiones Dios le ha dicho algo y usted se ha hecho el loco? Mire el versículo. ¿En dónde íbamos? 30. Mire lo que dice la escritura. Al oír esta palabra, verso 30, pasados 40 años, un ángel, mire toda esa historia que le cuenta Esteban al Sanedrín. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Verso 31. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, ¿qué dice la escritura? Vino a él la voz de Dios. Y es que, mi hermano, ¿qué les estaba diciendo Esteban? Mire, apreciado Sanedrín, la santidad no está en el templo de Jerusalén. Y en Moisés no estaba en el tabernáculo. La santidad apareció en una zarza. Y es que les acababa de confrontar con algo, diciéndoles que Dios era un Dios de movimientos, que no era un Dios que estaba metido totalmente allí en el templo, sino que Él ya había resucitado y que su Espíritu Santo había venido y que habitaba en cada uno de ellos. Ellos no podían comprender eso. Ahora que les dijera que la presencia ya no estaba en el tabernáculo, sino que la presencia, por pura soberanía del Señor, delante de Moisés se apareció en una zarza, pues mi hermano, más ofendidos se iban a poner ellos. ¿Qué nos enseña esto, mi hermano? Los edificios, los lugares donde nos reunimos son una bendición. Es una oportunidad que Dios nos da para podernos reunir. ¿Cuántos dicen amén? Pero mi hermano, Dios no necesita de edificios de oro para manifestar su gloria. Dios no necesita de edificios llenos de lujo para que su poder se vea manifestado. Cuando usted escucha a alguien hablando mal de su iglesia, que es una iglesia pequeñita, que esa iglesita ya, y que quiera jalarlo para una iglesia grande, suntuosa, con sillas de lujo, con espacio para el vasito, para el tinto, la Coca-Cola, reclinable, ¿sí? Donde usted nadie lo conozca, ni nada de eso, mi hermano. Acuérdese de esto, que Dios no necesita de un templo de esos, mi hermano, para que su presencia se vea manifestada. Dios no se manifiesta con poder de una manera especial, pero tenemos que entender todo el contexto. Y es que Esteban lo estaba hablando desde el punto de vista que él ya había entendido que estaba lleno del Espíritu Santo. Y eso nos lleva a entender, mi hermano, que la gloria de Dios se manifiesta donde está su Espíritu Santo. La pregunta es, mi hermano, ¿cuántos están llenos del Espíritu Santo? Todos, desde que conocimos del Señor, desde que usted lo aceptó, usted es lleno del Espíritu Santo. Eso quiere decir que la gloria de Dios se puede manifestar en su vida donde usted se encuentre. Que la gloria de Dios se puede manifestar en su trabajo. Yo pensé que lo decían convencidos, no me entendieron. Que la gloria de Dios se puede manifestar en su negocio, en su familia, en la calle, haciendo una fila, donde sea. Mi hermano, usted está lleno del Espíritu Santo y allí la gloria del Señor se puede manifestar. ¿Sabe por qué no lo entendemos a veces? Porque hemos hecho lo mismo que hizo el Sanedrín.
pensando que la gloria de Dios estaba en el tabernáculo, que la gloria de Dios solamente estaba en las 4 paredes del templo y que hasta ahí, nada más. Mi hermano, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo y sabemos y entendemos que la gloria del Señor se puede manifestar a través de nosotros donde Él quiera. ¿Queremos ver el poder de Dios, mi hermano? Pues dejemos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Nos ha pasado lo mismo, pensamos que ya no es el tabernáculo, que ya no es el templo, sino lo cambiamos por el centro de convenciones. Ahora ya no se llama iglesia. Muchos le han cambiado el nombre, el centro de convenciones. Imagínense esto, centro de convenciones, comenzar de nuevo. Oh, eso suena bonito. Auditorio principal, de comenzar de nuevo. Uno diría, uy, principal, o sea, tienen más auditorios dentro del mismo auditorio, auditorios chiquitos, auditorio 2, auditorio 3. Mi hermano, este lugar es una bendición. Dios ha sido bueno. Cada lugar a donde Dios nos ha llevado, Dios ha permitido algo. Donde empezamos, allí donde Don Ismael fue un lugar de bendición, donde la iglesia empezó y empezó a crecer y donde no cabíamos. El lugar a donde nos llevó en la pandemia, donde Don Jairo, un lugar gigante, fue un lugar que Dios permitió que pudiéramos estar allí para que la iglesia no se cerrara aún en pandemia y pudiéramos estar allí adorando al Señor. El lugar a donde estuvimos, donde Doña Maribel, ¿recuerdan? Bien chiquito, apachurraditos ahí, pero fue un lugar de bendición. Y este lugar a donde estamos, mi hermano, es un lugar de bendición. Y si el Señor nos quisiera dar un lugar propio, mi hermano, va a ser un lugar de bendición, pero vamos a entender algo, que la presencia de Dios no va a reposar en ese lugar porque es el lugar designado y con aviso, iglesia, no, sino es porque nosotros tenemos al Espíritu Santo y estamos en ese lugar. Mi hermano, su casa es un lugar lleno de la gloria de Dios. Pero entienda algo, que la santidad sin la presencia de Dios no es sino una sola estructura. Para que pase algo debe estar la presencia de Dios. Y por eso Esteban le puso ese ejemplo. Mire, tenían el tabernáculo, pero Dios se le manifestó en una zarza. Tenían el templo y Dios se manifestaba en las calles con Pedro, con Juan y con los discípulos, y eso es lo que los tiene ofendidos a ustedes. Se manifestó conmigo también. ¿Recuerdan el versículo? Que Esteban hacía, por causa de él hubo prodigios y hubo milagros también. Y para ellos era inconcebible. ¿Cómo así que un simple servidor a las mesas también haga milagros? No, espere, por ahí no, tocó matarlo. Pero que por causa de lo que el Espíritu Santo haga en nosotros, también pueden ocurrir milagros. Siga leyendo, ¿dónde íbamos? Ayúdeme a estar atento. Verso que 32. Y vino a él voz del Señor, verso 32. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y él le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás el pueblo tenía pensado que la tierra santa, ¿dónde era? El tabernáculo primero. Ahora, en el contexto con el Sanedrín, ¿ellos qué pensaban que dónde era la tierra santa? El templo. Y ahora les está poniendo el ejemplo, mis queridos amigos del Sanedrín. Ustedes tanto que aman a Moisés. El Señor lo llevó frente a una zarza, le hizo quitar el calzado, y a ese lugar, en esa zarza, en ese chamizo horrible, en ese palo, porque estaba la presencia del Señor ahí, fue tierra santa en ese momento. ¿A qué los estaba llevando Esteban al Sanedrín y de qué manera los estaba confrontando? Que la presencia del Señor y la santidad está donde el Espíritu de Dios está. No donde ellos quieran condicionarlo ni querían encerrarlo. Siga leyendo. ¿Qué más dice verso 34? Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré. ¿Y qué había pasado? ¿Dónde estaba Moisés? En Madián, porque había matado a otro por defender a un hebreo. Ahora el Señor le dice que devuélvase.
Devuélvase. ¿Qué era lo que estaban haciendo el Sanedrín? Todo el tiempo estaban buscando la manera de que Pedro y sus discípulos y los servidores a la mesa salieran de Jerusalén. Por lo menos, no los matamos, pero váyanse. Los vamos a aburrir. Por lo menos que se vayan de aquí, ya nos evitamos el problema. Querían hacer lo mismo. Siga leyendo, verso 35. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Verso 36. Este lo sacó habiendo hecho, ¿qué dice ahí? Vuelve y repítalo. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto. ¿Y qué más? Y en el Mar Rojo y en el desierto. ¿Por cuánto tiempo? ¿Sabe qué estaba haciendo Esteban? Póngame cuidado acá. Esteban les estaba diciendo, Sanedrín, mire, están molestos por las señales y prodigios que yo hago, y por las de Juan y por las de Pedro, que por eso los azotaron y que porque hablan del nombre de Jesús y están indagando cómo ocurren los prodigios, las sanidades y los milagros. Les tengo una noticia, que eso no es nuevo, que Moisés hizo prodigios y hizo señales también. ¿Sabe qué les estaba diciendo de otra manera? Y es que Esteban no estaba hablando en su carne. Esteban no era Esteban. Esteban estaba lleno del Espíritu, que el Espíritu Santo era el que los estaba confrontando, diciéndoles, oiga, Sanedrín, ¿sabe qué pasa? Que el Espíritu Santo que está ahorita, que no quieren creer todavía, fue el mismo Espíritu Santo que acompañó a Moisés para hacer esas señales. Mi hermano, ¿qué señales hizo Moisés? Cuando usted mira Éxodo en el capítulo 14, se lo dejo de tarea, por allá en el versículo 1 al 31, todo el capítulo 14, habla específicamente de algunas señales. Y algunas de ellas fueron las plagas de Egipto. ¿Recuerdan la historia? ¿Quién fue el que permitió eso? Dios. Y el faraón tuvo toda la posibilidad de quitar las plagas, porque Moisés, de parte de Dios, se le acercó al faraón a decirle, oiga, ¿quiere que le quite las plagas? A ver, le voy a poner un ejemplo con una nomás para que usted se acuerde. Después de todas estas plagas, en Éxodo 14, hay una plaga que fue terrible, que fue la plaga de las ranas. Y dice la escritura que habían ranas en todo, en la artesa de amasar, o sea, abría la olla y habían ranas. Levantaba las cobijas y habían ranas. Iba para el baño y habían ranas, todo el tiempo ranas por todo lado. Una vaina horrible. Y Moisés se le acerca de parte del Señor a Faraón y le dice, venga, Faraón, ¿quieres que quite las ranas? ¿Quieres que le diga a mi Dios que quite las ranas? Y Faraón es tan terrible y descarado que dice, no, dejemos para mañana. Tenía la solución, pero él quería solucionar las cosas en sus fuerzas, en sus manos. La misma escritura habla que él llamó adivinos, que llamó hechiceros para tratar de eliminar las ranas, y lo que hacía era que con cada hechizo, con cada cosa, las ranas más se multiplicaban. Estaban peorando la cosa. Mi hermano, los prodigios, las señales, no fueron las solas 10 plagas, solamente eso. Fue la provisión milagrosa de parte del Señor en pleno desierto, donde hubo agua para sustentarlos. En pleno desierto, esa señal tan especial, que cayera el maná del cielo para alimentarlos, pero con las condiciones que el Señor les había dicho. Cojan la ración que necesitan para el día, no amontonen ni guarden. Y recuerdan la Biblia lo que dice, que cuando amontonaban, ¿qué pasaba? Se llenaba de gusanos, por ávaros, por querer tener más cosas. Mi hermano, ¿qué hizo el Señor con Moisés en el Mar Rojo? Luego el mar no se abrió. Dígame si el poder de Dios no se veía manifestado allí. ¿Sabe qué nos pasa? Igual que a muchos creyentes en este tiempo le está pasando lo mismo que al Sanedrín. Son expertos en hablar de santidad sin vivirla.
Mira el que está a su lado. No le vaya a decir nada, ¿no? Pero mi hermano, muchos son expertos en hablar de santidad, en hablar de Biblia, en hablar del Espíritu Santo, pero ninguna de esas las viven. Y ahí está el problema. Y es que el Sanedrín hablaba de eso, hablaba de las escrituras, hablaba de cuidado a las viudas cuando ellos mismos les robaban el dinero, hablaban de un montón de cosas que ellos no vivían por ningún lado. Hoy en día, mi hermano, muchos quieren hacer lo que hizo Moisés, que este es el lugar santo, y como es el lugar santo, yo me voy a quitar los zapatos para entrar al lugar santo, me voy a quitar mis sandalias para entrar al lugar santo. Pero de su corazón no han quitado toda la mundanalidad que tienen. ¿De qué les sirve quitarse los zapatos, quitarse una fachada si sigue en el mundo? ¿De qué? Se lo voy a poner en otros términos. ¿De qué le sirve a usted ponerse un título aquí grande, cristiano? Y vuelvo y le reitero la frase con la que he venido hablando mucho tiempo, si vive como un mundano. ¿De qué le sirve a usted decir, es que yo soy cristiano y yo sí voy a la iglesia, cuando su vida allá afuera habla de otra cosa totalmente diferente, menos a Cristo? Pastor, ¿y eso suena fuerte? Sí, suena fuerte. Pero hoy en día las personas que asisten a la iglesia no se han arrepentido verdaderamente todavía y andan con el mundo en su corazón. Por eso es que no hay compromiso, por eso es que no hay consagración, por eso es que no hay santidad, porque pesa más lo que dice el mundo, pero necesito guardar la fachada de cristiano, porque lo cogieron como amuleto. Yo necesito ser cristiano para que me vaya bien, pero sigo en el mundo. Mi hermano, la pregunta es, ¿qué cosas del mundo todavía hay en su corazón? Y es que los estaba llevando Esteban con este mensaje a decirles, venga, ¿qué hay de ustedes en sus corazones todavía de Egipto? ¿Qué hay en sus corazones de Egipto allí? Egipto significaba el pecado, el estar aislado de Dios, el hambre, la avaricia, todo ese tipo de cosas. Mi hermano, nosotros entendemos que Egipto fue todo lo que quedó atrás, todo lo que ya no le agrada al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero mi hermano, honestamente usted pregunte si allí, que esto le corresponde a usted, allí con Dios, todavía qué cosas de Egipto hay en su corazón. ¿A qué cosas de Egipto está que le corre todavía? Y aquí es el punto donde usted se ve confrontado y dice, estamos graves. Porque estoy viviendo como cristiano, pero en mi corazón estoy lleno de Egipto, estoy lleno de cosas afuera todavía. Mire que en la iglesia en general, hoy en día muchos adoran la experiencia, les gustan las experiencias, las luces, la música, la emoción, pero no se quieren arrepentir. ¿No quieren cambiar verdaderamente? ¿Quieren seguir con la idolatría? Hoy en día muchos serían felices que dentro de la iglesia se hiciera una zarza donde estuviera encendida todo el tiempo y donde yo pudiera pasar y quitarme los zapatos y decir, esto es tierra santa, aquí está mi zarza. Y hubiéramos podido hacer un ejercicio, un pedacito de chamizo, cada uno un palito acá y se lleva su zarcita para la casa. Llevo la presencia de Dios aquí. Mi zarcita no la puedo dejar apagar. Y estamos corriendo detrás de cosas que no son, mi hermano. Si su santidad, mi hermano, si la santidad que usted tiene o cree tener es solamente para mantener las apariencias delante de los demás, usted no es nada más sino un hipócrita decorando un monumento. ¿Qué era lo que estaban haciendo los del Sanedrín? Exactamente lo que le acabo de mencionar. Eran unos hipócritas decorando el templo todo el tiempo, creyendo que la presencia de Dios estaba ahí. Versículo 30 y... ¿Dónde íbamos? 37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel,
profeta os levantará el Señor, vuestro Dios, de entre vuestros hermanos, como a mí. ¿A él qué? Oiréis. A él oiréis. Mi hermano, ¿y qué especial lo que hace el Señor a través de Esteban para confrontar al Sanedrín? Porque es que trae una promesa que hace referencia exclusivamente a Jesucristo y que muchos a veces no la tienen en cuenta y está en Deuteronomio, y algunos dirán, pastor, en Deuteronomio ya se hablaba, luego no era en Isaías. Vaya a Deuteronomio 18. Mi hermano, todo esto le pasa a usted cuando estudia la Biblia, que va a empezar a entender cosas. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 15. ¿Está allí? 18, versículo 15. ¿Qué dice? ¿Está conmigo? 18, Deuteronomio 18, verso 15. Léalo conmigo. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová, tu Dios. A él oiréis. Y esa promesa se estaba refiriendo a Jesús. Se estaba refiriendo a quien iba a venir a traer salvación. No era a Moisés. ¿Era a quién? A Jesús. Mi hermano, siga leyendo, vuelva a Hechos otra vez. Versículo 38. ¿Está conmigo? Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Verso 39, ¿qué dice la escritura? Al cual nuestros padres, léamelo fuerte, no quisieron obedecer, sino que le desecharon en sus corazones, se volvieron, ¿a dónde? Pero dése cuenta de algo. ¿Quiénes fueron los que tomaron echar para atrás? Ellos mismos. Para atrás, ellos mismos. Eso dice el verso 39. Al cual nuestros padres no quisieron. Mi hermano, usted es libre de hacer caso o de no hacer caso. Usted es libre de obedecer o no obedecer. Pero entienda que si obedece o no obedece, trae consecuencias. Si el hermano Josué nos compartiera algo de su vida, de su experiencia como ex policía, ellos saben y entienden de autoridad. ¿Y qué es una orden? ¿Y que una orden es para qué? ¿Para qué, mi hermano? Para cumplirla. Gústele o no le guste, de malas. La orden se cumple. Pero si uno no cumple, ¿qué pasaba? ¿Qué problema, no? ¿Qué problema cuando uno no obedece? Y a veces nos afanamos con lo que vemos en el mundo y ponemos ejemplos de eso bonitos. Pero mi hermano, ¿a quién habían decidido desobedecer? A Dios. ¿No quisieron obedecerle? ¿Y qué más dice? A mí me parece especial lo que dice el verso 39. Dice, y en sus corazones se volvieron ¿a dónde? Mi hermano, hay muchas personas, y escúcheme bien, que están dentro de la iglesia y que el Señor estaba transformando sus vidas, estaba transformando sus corazones, pero por cuenta de ellos mismos decidieron volver al mundo, volver a Egipto. Y uno diría, pastor, ¿en serio? Porque ellos mismos lo decidieron. Pastor, yo con esto no puedo. Ser cristiano es difícil. ¿Y quién le dijo que iba a ser fácil? De las cosas más difíciles que hay en el mundo, mi hermano, es ser cristiano. Y algunos dirán, pastor, pero ¿cómo les va a decir eso hoy a mitad de semana? Más de uno se va a desanimar. Yo estoy diciendo la verdad. Pero de las cosas más difíciles que hay en la vida, mi hermano, es ser cristiano. Porque a usted le toca obedecer. Usted entiende que debe amar a los demás. Usted tiene que aprender a la luz de la palabra que usted no pelea con sus enemigos, sino que usted debe orar por ellos. Y usted dice, venga, pero eso no es lógico. Cuando el Señor le dice que usted ya no es usted, sino que usted tiene que morir para que el Señor viva en usted. Oiga, Señor, y entonces mis anhelos, mis sueños, no.
Dicen los muchachos, pailas. Nada, muera todo eso, porque son los sueños, los anhelos y todo lo que el Señor quiere en usted, no lo que usted quiere. ¿Ser cristiano es difícil? Ser cristiano es muy difícil, mi hermano, cuando el Señor nos dice algo en su palabra que tenemos que hacer caso y no queremos hacerlo. Le podría citar algunos ejemplos. ¿Qué de cuando el Señor nos dice que tenemos que perdonar y odiamos a esa persona y nos aferramos a que no? Pero el Señor nos insiste, tiene que perdonar. Y Señor, pero es que no puedo. Que perdone 70 veces 7, muchas veces, demasiadas veces. Señor, pero no he empezado con la primera y ¿quieres todo eso? Perdone. Que le baje el orgullo. Que usted no es nada sin mí. Que deje de alardar que yo hago con mi vida lo que quiera. ¿Cuál? Si se la quiero quitar, se la quito. El mismo Señor, ¿te recuerdan en Hechos 5? ¿Quién le quitó la vida a Ananías y Zafira para darle una lección a la iglesia? El mismo Señor fue el que los mató. Y no estamos refiriendo a que Dios sea un Dios malo. Dios hace lo que tenga que hacer simplemente. Lo que pasa es que a veces nosotros no entendemos. A veces nos cuesta. ¿Cuántos dicen amén? Mire, físicamente ellos estaban en el desierto, diciendo que seguían detrás de Dios, pero sus corazones estaban ¿dónde? En Egipto. Muchos están lo mismo acá, están en la iglesia, pero sus corazones están en el mundo. Piense por un momento todo lo que a uno lo apega en el mundo. Y hagamos este ejercicio. ¿Qué nos apegaba a nosotros en el mundo? Hermano Juvenal, un ejemplo rápido. ¿Qué era todo? ¿La pola? ¿La cerveza? Apegaba, las mujeres. ¿Qué más lo apegaba a uno en el mundo? El sábado en la tarde la cerveza, el trago. ¿Qué más? El paseo. Uy, es una maravilla. ¿Qué más lo apegaba a uno en el mundo? Las mentiras. Uno vivía en mentiras. La inmoralidad. Todo eso porque en el mundo eso es normal. Cuando llegamos a Cristo, nos damos un golpazo y nos damos cuenta que estamos perdidos, equivocados y estamos muertos. Y que la inmundicia, la inmoralidad, la fornicación, el adulterio no le agradan a Dios. Entonces yo me aparto de esas cosas, pero que el ser deshonesto en el mundo era un hábito. Yo por debajo de la mesa pasaba las cosas y me iba bien, pero acá en el mundo que así aún si me dan mal las vueltas, yo voy, señorita, me dio más plata. Pero ¿cómo así? ¿Usted me está devolviendo plata? En el mundo le dicen, ¿usted qué es? Un bruto, bobo. Si era una bendición, no, nosotros entendemos que eso es deshonesto y que no nos corresponde y nosotros lo devolvemos. En el mundo cada quien hace como quiera. Llegamos a la iglesia y el Señor por su palabra nos habla que tenemos que aprendernos a sujetar y que tenemos que aprender a obedecer a nuestras autoridades y nos cuesta obedecerle al pastor. Yujú, se acabaron los amenes. Ay, que cómo cuesta el asunto de la autoridad, porque allá afuera en el mundo la gente quiere hacer lo que se le da, el buen deseo. Mire, usted quiere ver la gente cómo se pasa por encima de la autoridad, párese en un semáforo un ratico. Y cuando esté en rojo, mire cuántos carros se pasan, sin importar nada. Y la autoridad del semáforo, ¿qué le está diciendo el color rojo? Pare, deténgase, porque si no otro loco puede venir y lo estripa. Mira para un lado y ni miran, se pasan y ya. Hoy en día, ¿cómo miran a la policía? ¿Cómo miran a una autoridad? No interesa. ¿Cómo ven los chicos a los profesores en el colegio? ¿Cómo ven los chicos a los mismos papás? Se acabó el papá, se acabó mamá, el cucho y la cucha. Mi hermano, todo eso ha cambiado. Pero no para ahí el asunto, siga leyendo. ¿Dónde íbamos? Verso 40. A ver, porque me va a la medianoche. Cuando dijeron a Aarón, haznos que dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces, ¿qué hicieron estas maravillas? Hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos, oiga, no les bastó con rechazarlo, con todo eso, sino que ¿qué hicieron en el Antiguo Testamento? Se hicieron su becerro de oro para adorarlo.
¿Sabe qué les estaba diciendo al Sanedrín? Venga, ustedes están igual. No hicieron un becerro de oro, pero cuidan ese templo que no les vaya a pasar nada. Y no se dan cuenta de toda la inmundicia que hay, inclusive dentro del mismo templo. Y es que el mismo Señor Jesús se lo había dicho. Es que esto lo convirtieron en una cueva ¿de qué? De ladrones. Esta es mi casa y debe ser llamada casa de oración. Y miren lo que la convirtieron ustedes. ¿Saben qué estaban haciendo allí en el Antiguo Testamento? En este texto, que ellos habían reemplazado a Dios por su propia religión. Ellos mismos inventaron su propia religión. Ahora, ubíquese en Hechos. ¿Qué estaba haciendo el Sanedrín? Estaban rechazando a Dios por su propia religión, por sus propias convicciones, por sus propias normas, que no estaban edificando nada. ¿Y a qué nos lleva eso, mi hermano? Que muchos hoy en día, que se dicen aún ser creyentes, están rechazando a Dios por hacer su propia religión. Y qué difícil es eso. Ay, pastor, ¿en serio pasa? Claro que pasa. Mira el que está a su lado. ¿Usted ha escuchado cosas como estas? Es que yo hago con mi vida lo que me da la gana, ¿sí o no? Y no entendió que su vida, de la que se ufana, no es suya, sino que le pertenece a Dios. Y ya perdió. Porque se está armando su propia religión. Ha escuchado como, yo tengo mi relación con Dios, yo no necesito ir a la iglesia. Ese es el pan diario que uno encuentra todo el tiempo. Yo hago conmigo, yo tengo mi relación con Dios, yo no me desconecto de Dios. Espere, está armando su propia religión para rechazar a Dios. Y a veces hacemos lo mismo. Aún estando dentro de la iglesia, nosotros mismos nos metemos en el cuento de armarnos nuestra propia religión, nuestras propias condiciones, armamos nuestra propia Biblia, nuestras propias cosas, nuestro propio manual de funciones y funcionamos para nosotros mismos y alejamos a Dios. Dios, respétame mi espacio, no te metas en mi vida. Tambo. Y qué triste es eso, mi hermano. Que pensemos llenarnos de eso, de argumentos y de cosas que no son de esa manera. Mire, muchos quieren, entre comillas, decir hacer cosas para Dios, pero ni siquiera las hacen dentro de la misma iglesia. Mi hermano, usted aquí es donde empieza a servir, aquí es donde usted empieza a avanzar, aquí es donde usted empieza a crecer. Y si el Señor lo quiere llevar a otro lugar, pues mi hermano, es la voluntad del Señor. Mire, yo no sé cuántos pastores puedan haber acá dentro de la iglesia. Ay, yo pensé que gritaban amén, aleluya, alguna cosa así, pero no. No sé, mi hermano, cuántos pastores puedan haber aquí que el Señor los llame en el camino. Eso no lo sé yo. Yo en el camino, junto con mi esposa como pastores, daremos testimonio de ello. Y si el Señor nos lo permite, será una bendición poder orar por ellos y enviarlos a trabajar. Prepararlos, capacitarlos y chao. Adiós, porque ¿qué hacen aquí? Cuando el Señor ya los ha llamado, pues qué bendición eso. Pero mi hermano, usted no puede pensar y dice, uy, si el Señor me hizo llamado de pastor y ya venga a ver dónde buscamos un local. Espere, aguante. ¿Ya pasó aquí al frente a abrir un culto? No, pastor, es que me da como susto. ¿Y a dónde va a aprender? ¿En el local que va a abrir se le va a quitar el susto? ¿Cómo va a ser cuando vea las finanzas que están difíciles y nada? ¿Cómo va a ser? No, pastor, yo miraré qué hago. ¿Ya pasó aquí y pidió una ofrenda? Uy, no, pastor, a mí me da una pena pedirle a la gente. ¿No entendió? Mi hermano, aquí es donde nos formamos. Aquí es donde aprendemos a lavar el baño. Aquí es donde aprendemos a limpiar las sillas, donde aprendemos a hacer ujieres, donde aprendemos a ser maestros de escuela dominical. Algunos quizás no han entendido la visión que tenemos como iglesia y es formar personas para la gloria del Señor. Por eso cada año, usted no va a ver todos los años, perdón, a las mismas personas sirviendo en lo mismo. El Señor los va rotando.
Qué bueno que alguien aprenda a ser un buen maestro de escuela dominical, que dirija gente allí, pero que también sepa qué es hacer evangelismo, pero que también sepa qué es dirigir un culto de oración, pero que también tenga esa responsabilidad de poder dirigir un ayuno. Ay, qué bueno, el Señor me está formando. Qué bueno que pueda dirigir las mujeres, que puedan dirigir los hombres y que haya podido pasar por todo. Decir, oiga, yo ya fui acá. Ay, yo no fui ujier. ¿Qué se sentirá ser ujier? Venga, hermano, ayúdenme, preste un chaleco, yo quiero ser ujier un tiempo. ¿Ustedes qué creen, mis hermanos? Se lo dije que la reunión pasada creo que fue. Ser pastor es una bendición grandísima, es una bendición enorme, de lo mejor que Dios le da a uno. Pero no crean que llegar al pastorado fue únicamente el título. Ay, ya, eres pastor, bienvenido. Kelita, acá eres pastor. No, mi hermano, no, nos tocó hacer aseo. Tuvimos que aprender a lavar baños, a limpiar las sillas nosotros mismos, a armar el desorden, a desarmarlo. Aprendimos a vender empanadas. Todo este tipo de cosas lo hicimos antes, pero es que cuando nosotros les direccionamos no crean, ay, el pastor ya no hace nada. No, mi hermano, nosotros hace rato pasamos por ahí. Y no quiere decir que no lo podamos volver a hacer. Lo podemos hacer sin ningún problema. Se le aprende uno a que se le quite el susto. Les voy a contar rápidamente algo que me sucedió en la cárcel. No es porque yo hubiese estado allí condenado ni nada. Estaba visitando a los internos y dirigía un grupo de oración dentro del penal. Y en alguna ocasión fui y los internos hacen manualidades, hacen cosas y piden a alguien que se las ayude a vender y con eso se sustentan allí. Y algunos me dicen, venga, tenemos estas figuritas hechas de jabón y olían a rico con jabón y muñequitos y cositas ahí raras. Y la persona con la que iba... No, venga para acá, yo llevo todo eso, lo vendo. Y ya, listo, yo comprometido, qué compromiso. Cuando vemos saliendo, tome mismo, venda esa bolsa, ya hágale usted. Mi hermano, a mí me daba miedo ir a vender algo, decir algo. Si me daba cosa ir a pedir rebaja para comprar unos zapatos, valen 100, listo, le doy 120, empáquemelos y ya, no más, nos dejemos así. Aprendí a pedir rebaja cuando me casé. Mi esposa, mi amor, ¿en serio? No negocies, tranquilo, yo hago eso. Aprender a todo ese tipo de cosas. Todo eso, ¿dónde lo aprendemos, mis hermanos? Aquí en la iglesia. Aquí es donde usted aprende a sujetarse. Por una razón. Míreme, acá le pongo este ejemplo bien clarito. Usted no sabe el día que el Señor le llegue a llamar, y vuelvo al ejemplo del pastorado, que el Señor lo llegue a llamar a usted y el Señor le dé una congregación de 50 y ninguno le haga caso. Uy, pastor, es que así me va a sentir un inútil. Mi hermano, aprenda a sujetarse acá y aprenda a seguir eso para que cuando otros estén bajo su autoridad, obedezcan, se sujeten a usted. Mi hermano, yo me sujeto todavía a mis pastores de la iglesia allí en Bogotá. Yo los llamo ocasionalmente. Cuando me dicen, pastor, necesitamos que nos ayude con esto, yo hago caso. Yo no cuestiono nada. Pastor, que necesito esto. Par de reuniones, pastor, me hace un favor, me ayuda a recoger la ofrenda. Yo presta para acá la alfolí. Pastor, usted recogiendo la ofrenda, pues sí, entre los mismos pastores tenemos, pues alguien tiene que ser ujier, alguien tiene que ayudar. Yo no diría, uy, pastor, es pesado el asunto, una bendición grande. Pastor, que me ayude a cargar esa caja, pues bueno, movamos la caja, porque... Mi hermano, ¿cómo le voy a decir a usted que se sujete cuando yo no me voy a sujetar? Aprenda esas cosas y usted va a entender algún día, ay, mi pastor un día me habló que tengo que aprender. Mire, los hermanos que manejan aquí gente, que tienen personas a su cargo, si usted no se aprende a sujetar, olvídese que los que tiene a su cargo le van a hacer caso. Olvídese, perdió el año. Yo pensé que decían amén. Mi hermano, muchos lo que hicieron fue reemplazar a Dios por su propia religión. Usted no puede reemplazar a Dios por sus propias estrategias, por sus propias cosas. Es lo que Dios diga. ¿Cuántos dicen amén? Y mire lo que pasa en el verso
40, ¿qué fue lo que hicieron? Hacen de estos versículos anteriores, hacen un becerro de oro, crean su propia religión y ahora le echan la culpa a Moisés y al Señor. ¿Quién sabe por qué Moisés se quedó por allá? Se quedó hablando con el Señor, se le olvidó que existíamos, hagámonos nuestro becerro y hagamos nuestra religión. Verso 42. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Pero mire cómo empieza ese verso 42. ¿Y Dios qué hizo? Se apartó. ¿Y qué más hizo? Los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Y algunos me dirían, bueno, pastor, ¿a qué se refiere eso? Uno, mi hermano, cuando dice que Dios los entregó, fue el juicio de parte de Dios para que se perdieran allí en el mundo. No quisieron nada con Dios, síganse perdiendo en su pecado, en su idolatría. Pero fue el mismo Señor el que los entregó. Y cuando habla del ejército del cielo, era el culto de la idolatría que Israel tenía, y era el culto al sol, a la luna, a las estrellas, que tuvo un trasegar que empezó en el desierto, de tierra, a cualquier vaina. Mi hermano, el Señor advirtió algo a través de su palabra, y es que nadie que ponga su mano en el arado mire hacia atrás. En otros términos, mi hermano, que nadie que mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. Usted ya arrancó con el Señor, ¿cuántos dicen amén? Usted no puede mirar para atrás. Usted no arranca, mi hermano, y ¿qué es que voy a coger impulso otra vez? Nada, mi hermano, usted arranca desde donde va. O yo le pregunto esto, cuando usted va subiendo una escalera y va en la mitad y se cansó en el escalón, ay, voy a tomar impulso. ¿Qué le pasa? Hasta luego el amigo fue para atrás y murió. Si nosotros rechazamos a Jesús, piensen esto, ¿a qué seremos entregados entonces? Porque es que el pueblo rechazó al Señor y el Señor los entregó al pecado allá, a la inmundicia, que se terminaban de condenar allá. Si nosotros rechazamos al Señor, mi hermano, ¿a qué seremos entregados? Hay gente, mi hermano, que lleva décadas en la iglesia, lleva tiempo, lleva mucho tiempo, pero en realidad su corazón está lleno del mundo, lleno de Egipto todavía. Muchos vienen al culto, pero sus deseos, las conversaciones, todos sus anhelos son idénticas a todo lo que pasa allá afuera. El becerro de oro, mi hermano, hoy es la forma más práctica que muchos han encontrado, la comodidad. Ellos no tuvieron ni siquiera que esforzarse para hacer el becerro de oro, hicieron una convocatoria y pidieron hasta los aretes de las mujeres, todo eso, los arcillos, lo que encuentran, venga, lo hacemos acá, pero no, que no tengamos que movernos, que esté aquí cerquita a nosotros y ya, aquí lo adoramos, porque no tengamos que irnos lejos. Y muchos hoy en día quieren la comodidad, no quieren más. Dígale que está a su lado, o Dios o Egipto. Mi hermano, usted está en toda su libertad de escoger qué quiere. Y póngase de pie, por favor, mi hermano. Y es que Esteban termina en este verso 42, mi hermano, con algo aterrador. Es que es aterrador pensar que Dios lo llegue a entregar a uno a algo. Eso es terrible. Yo se lo pongo, yo decía, Señor, ¿cómo les hago entender esto? Y se lo voy a poner con un ejemplo. Hermano Edwin, ya que está ahí lo veo. ¿Usted ama a Santi, sí o no? Uy, me abrió los ojos y lo amo. Se parece a mí, sí o no. Uno, no es Santi, igualito. Mi hermano, ¿usted a quién sería capaz de entregarle a Santiago? No olvide, pastor, quietico. A nadie, ¿cierto? Ustedes que van a tener su bebé,
¿a quién sería incapaz de entregarle ese bebé? Uy, no, espere, con mi bebé nadie me mete. Porque hay un cuidado y hay un celo por esa persona. Mi hermano, ¿usted se imagina que por ponernos a andar en Egipto, en el mundo y darnos las de chicos alegres, el Señor llegue al borde de su paciencia y diga, este ya no quiere nada? Definitivamente su corazón está tan lleno de mundo que lo voy a entregar al mundo para que se termine de perder. Pero es que el mundo implica un montón de cosas. Es que el mundo, mi hermano, implica una cantidad de situaciones a donde tenemos que ser muy cuidadosos que el Señor nos guarde. Porque es que el Señor puede entregarle amor, puede con alguien que esté en esa rebeldía y en esa condición decir, lo voy a entregar allá para que se pierda. ¿Cuántas cosas vemos en el mundo? ¿En el mundo no hay droga? ¿En el mundo no hay inmundicia? ¿No hay inmoralidad? Y algunos dirían, uy pastor, pero es que eso suena fuerte. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Se apartó de ellos, simplemente no quieren, terminen de perderse. Estos días veíamos un par de chicos con mi esposa y muchachos simpáticos y chicos muy jóvenes, pero consumidos en la droga. Y qué lamentable, porque quizás pudieron haber tenido una vida totalmente diferente. Y algunos dirán, los papás no estuvieron. Alguien no les dijo. Pero ¿qué tal si pensamos en un momento en cuál fue la decisión de ese joven para estar en la calle? Porque así como muchos los han dejado los papás, todo lo que hay a su alrededor, muchos se levantan, no, qué pena, si me toqué solo, yo voy a seguir adelante y me consigo un trabajo y voy a estudiar y miro por aquí y salen adelante solos. ¿Ve que el asunto no es de echar culpas? Usted aquí no puede decir, es que el Señor, es que el pastor, mi hermano, usted es el que decide si quiere caminar o no con Dios. Usted es el que decide si quiere venir a la iglesia todos los cultos o quiere, ay pastor, voy de vez en cuando. ¿Quién lo va a obligar? Usted es el que decide, con todo lo que yo haga y todo lo que pase en mi vida le va a dar la gloria a Dios. Uy, pastor, pero es que eso es difícil. Yo no le estoy diciendo que sea fácil. Mi hermano, tenemos que arrepentirnos de esa doble vida. Dígale que está a su lado, arrepiéntase. De esa doble vida. Una vida para Cristo y otra vida como si estuviera en Egipto. No, decida cuál quiere. Si quiere vivir con Dios, pues diga, Señor, con todo lo que venga voy. Pero si quiere decidir por el mundo, mi hermano, pues tenga la libertad y chao. Arránquele. Algunos dirán, pastor, pero es que eso suena fuerte. Mi hermano, pues usted es el que decide en últimas. Y más cuando uno mira a través de la Escritura cosas tan fuertes como lo que dijo Esteban, y ver que la realidad, que ellos mismos fueron los que no quisieron obedecer, que ellos mismos fueron los que se renegaron, ellos mismos hicieron su becerrito de oro, que el Sanedrín en pleno seguían insistiendo en que no querían nada con Dios, que no creían nada. Pues bueno, mi hermano, usted puede decir en realidad, pues pastor, esto está muy difícil. Pues mi hermano, ¿qué vida quiere llevar? Deje de resistir al poder del Espíritu Santo en su vida. ¿Sabe que mucho les da temor que el Espíritu Santo trate con cada uno? El mucho, mire, se lo pongo de esta manera para que me entienda. El hecho de usted llegar a decir allí en su intimidad con Dios y decirle, Señor, trata conmigo, a muchos les da miedo. Porque dicen, ¿qué tal Dios se la tome en serio? Y que trate conmigo. Él va a tener cuidado de nosotros. El Señor nos empieza a quitar el mal genio, nos empieza a quitar el orgullo, nos empieza a quitar ese afán por la plata. ¿Cómo nos hace falta que el Señor trate con eso? Que nos empiece a quitar esas ganas de arrancar para el mundo y allá corriendo como vos. Que el Señor quite eso, sino que venga, vivos para el Señor y todo lo que haga
debe darle la gloria al Señor. Y algunos dirán, uy, pastor, pero es que esa es una visión bastante evangélica, legalista. Es que no se trata de eso, se trata de vivir una vida para el Señor. Es así de sencillo. Y nos falta reconocer que Cristo no es un amuleto, sino que Cristo es el Señor de nuestra vida. Y que tenemos que decirle al Señor, Señor, sácame de Egipto. Saca mi corazón de Egipto. Y cuando usted mira la imagen, usted no puede estar ahí con el becerro a un ladito y la zarza al otro. Y que con una manito adoramos el becerro y con la otra acariciamos la presencia del Señor. Mi hermano, usted decide. Dígale que está a su lado otra vez, usted decide. Gracias por ayudarnos, bendito Dios. Sabemos, Señor, y hoy reconocemos delante de ti que estamos llenos de errores. Señor, que hemos querido suplir muchas cosas en nuestra vida, pero que no lo hemos hecho contigo, Señor, sino que lo hemos hecho en el mundo. Señor, perdónanos porque quizás hasta aquí nuestras vidas, Dios, han sido unas vidas adaptadas al mundo y con algunos vislumbres de un buen cristiano. Señor, pero que en realidad necesitamos sacar todo lo que tenga que ver con Egipto de nuestras vidas, de nuestros corazones. Que tenemos que renunciar al pecado, que tenemos que renunciar a esa comodidad, que tenemos que renunciar a todo lo que te desagrada, Señor, pero que tenemos que llenarnos de radicalidad para servirte a ti, para caminar contigo, para vivir para ti, Señor. A ti te damos toda la alabanza, mi buen Dios. Y hoy te pedimos, Señor, que nos saques del corazón todo aquello, Señor, que nos está llevando al mundo. Y mi hermano, en esto le invito para que usted pueda reflexionar y pensar un momento y orar allí con Dios y hablar con Dios. ¿Qué es lo que hay de Egipto todavía en su corazón? ¿Qué es lo que hay de Egipto todavía allí en su corazón? ¿Qué es lo que necesitamos todavía sacar? Señor, muéstranos, por favor. Señor, trata con nosotros de una manera especial, bendito Dios. Ayúdanos de una manera especial, bendito Señor. Padre, quizás en nuestras mentes hemos salido de Egipto, pero nuestros corazones se han quedado allí todavía. Señor, ¿a qué le estamos corriendo a este mundo? ¿Detrás de qué anhelos? ¿Detrás de qué situaciones estamos corriendo? Muéstranos, Señor, el Egipto del corazón, Señor. Padre, te pido que bendigas a mis hermanos, los ayudes, quienes están aquí de manera presencial, aquellos que están en la transmisión, bendito Dios. Tuya es toda la gloria y toda la alabanza, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, mi hermano. Un abrazo a mis hermanos en la transmisión. Recordarles, mañana jueves tenemos nuestro tiempo de ayuno y el viernes tendremos vigilia, viernes a las 6 de la tarde acá, mañana 8 de la mañana. Un abrazo y el Señor les bendiga.